Tengan todos buenos días, espero que estén bien. Hoy, ayer vimos la clase de principios de antibióticos, ¿verdad? Y les mencionaba que hoy vamos a ver la clase de macrólidos y clindamicina. Los objetivos específicos que vamos a estudiar es que vamos a conocer la actividad antimicrobiana de los macrólidos y la clindamicina. Vamos a describir el mecanismo de acción de estos fármacos. Vamos a enunciar los mecanismos de resistencia a esos grupos. Conoceremos la farmacocinética, las vías de administración y principales dosis de cada uno de ellos. Vamos a enunciar las aplicaciones terapéuticas, reacciones adversas de la clindamicina y enunciaremos las aplicaciones, ¿verdad?, de los macrólidos. Los macrólidos son uno de los fármacos que más ampliamente vamos a utilizar en la práctica clínica y son un grupo que se caracterizan por tener un anillo macrocíclico, principalmente de lactona. El anillo está conformado de ya sea por 14 o 16 átomos en donde se unen los desoxiazúcares. El primer macrólido que se sintetizó y que fue el prototipo para los demás macrólidos para que a partir de él se crearan es la eritromicina. La claritromicina y la acitromicina son derivados pero semisintéticos de la eritromicina que contienen mayor espectro de acción. La estructura química les mencionaba que variaba, podrían tener 14, 15 o 16 átomos. Y dependiendo de esta, se clasifican los macrólidos. Por ejemplo, tenemos que la eritromicina, la claritromicina y la roxitromicina, que no se ocupa casi, pertenecen al grupo de los macrólidos con 14 átomos. La acitromicina pertenece al grupo de macrólidos con 15 átomos. Y los que contienen 16 átomos están la espiramicina, josamicina, vitamicina, midecamicin y carbomicina. De estos macrólidos que estamos viendo actualmente, en la práctica clínica, si traspolamos, ¿verdad?, esta información ya a lo práctico, vamos a ver que sí se usa la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina. Pero es importante conocer los demás tipos de macrólidos de forma académica. Los macrólidos y la clindamicina, en este caso, a pesar que es un antibiótico independiente, poseen un espectro de acción bastante similar, por eso se estudian de forma conjunta. La actividad antibacteriana de estos fármacos y principalmente de la eritromicina, que es a partir de la cual se derivan los siguientes macrólidos, es primordialmente inhibitoria o bacteriostática. Quiere decir que a dosis habituales inhibe el crecimiento de la bacteria, mas no ejerce un efecto bactericida. Pero sí puede alcanzar un efecto bactericida en las siguientes circunstancias: cuando los microorganismos son susceptibles, cuando hay altas concentraciones de fármacos, cuando el tiempo de exposición al fármaco es lo suficiente como para ejercer un efecto bactericida y cuando el pH es alcalino. El mecanismo de acción de los macrólidos es inhibir la síntesis de proteínas a nivel de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano y lo hace por medio del bloqueo de enzimas que actúan en la translocación de la cadena proteica. También los macrólidos tienen un efecto antiinflamatorio al inhibir la producción de citocinas proinflamatorias gracias a que inhiben el factor kappa B. Y este efecto antiinflamatorio, por ejemplo, se usa mucho y gracias a este efecto inflamatorio, patologías como por ejemplo el acné se ve beneficiado del tratamiento de macrólidos. Y no necesariamente el tratamiento con antibióticos como por ejemplo la eritromicina o la claritromicina están dirigidas contra la bacteria del acné, sino que lo hacen por medio de sus efectos antiinflamatorios. Es por eso que en estos pacientes, en esta patología, por ejemplo, se dejan tratamientos largos, aproximadamente 4 meses, para aprovechar el efecto antiinflamatorio de los macrólidos. Entre otras bacterias que responden a los macrólidos tenemos el Mycoplasma pneumoniae, que es una de las principales bacterias que pueden estar causando en niños, por ejemplo, una neumonía atípica, Chlamydia trachomatis,
Clamidiasis. La clamidiasis es una infección de transmisión sexual que puede causar cervicitis en las mujeres. Puedes responder muy bien a macrólidos. Helicobacter pylori, que de hecho es parte, ¿verdad?, de la cuádruple terapia de esta enfermedad. Listeria monocitogenes, ciertas micobacterias, como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis, Neisseria, Bordetella pertussis y Treponema pallidum, que es el que causa la fiebre amarilla. En los mecanismos de resistencia, todas las bacterias vimos ayer que podían ellas exhibir mecanismos por los cuales son resistentes a la acción de estos fármacos, entre los cuales tenemos específicamente contra los macrólidos, es que la membrana celular de las bacterias disminuye su permeabilidad o presenten una salida activa. Por ejemplo, ayer vimos cómo los canales de fuga de las bacterias participaban en la excreción y salida ávida de los antibióticos o de cualquier sustancia que entrara a ellas. Probablemente hay una producción de esterasas que hidrolizan a los macrólidos por especies, por ejemplo, de enterobacterias. Puede haber una modificación del sitio de unión ribosómico, la llamada protección ribosómica. El ribosoma puede protegerse por su parte e inhibir la unión del fármaco a su subunidad. Esto puede ser por una mutación cromosómica o una metilasa constitutiva o inducible por macrólidos. También puede haber una resistencia cruzada entre los diferentes grupos de macrólidos. Si el paciente presenta resistencia a la eritromicina, muy probablemente va a tener resistencia a las demás familias, ¿verdad? A la claritromicina, a la citromicina, y tenemos que tener cuidado con ello. La eritromicina, hablando sobre los aspectos farmacocinéticos, acordémonos que la eritromicina es el fármaco prototipo de los macrólidos. Este se absorbe de forma oral, ¿verdad? Nosotros lo consumimos en forma de tabletas y lastimosamente el ácido gástrico disminuye su absorción, por lo que debe administrarse con cubierta entérica. Los alimentos, a su vez, también interfieren con la absorción de este fármaco. Una vez que es absorbido, se distribuye a los diferentes órganos y líquidos, alcanzando concentraciones terapéuticas a nivel de amígdalas. Es por eso que los macrólidos se ocupan mucho para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas causadas por bacterias. Glándulas salivales, senos paranasales, podemos tratar sinusitis, podemos tratar parotiditis, oído medio, podemos tratar eficazmente otitis, patologías pulmonares, secreciones, también se distribuye sobre secreciones bronquiales, el líquido pleural, el humor vítreo, a nivel hepático, a nivel renal, órganos ginecológicos, músculo y la piel. Por eso les decía que se trataba acné incluso con esos fármacos, podíamos tratar clamidia con estos fármacos. Pero su difusión en el sistema nervioso central es escasa. Es por eso que ante patologías que nos afecten el sistema nervioso central, pues los macrólidos no van a ser de nuestro primer escoge, ¿verdad? Porque no nos van a penetrar adecuadamente a ese nivel. El metabolismo es hepático y se excreta principalmente por la bilis y las heces. A nivel de orina solamente se elimina un pequeño porcentaje. La eritromicina, entonces, es un fármaco de elección en infecciones por corinebacterias. Hablamos de difteria, sepsis por corinebacterias, principalmente en niños, eritrasma. Es una enfermedad que afecta las zonas de la piel, principalmente que están en contacto unas con otras. Infecciones respiratorias, infecciones por clamidia, neumonía adquirida en la comunidad, porque su espectro incluye al neumococo y al Mycoplasma pneumonia, y el acné, como les mencionaba. La eritromicina, a nivel farmacológico, lo podemos encontrar en tabletas de 500 miligramos, vienen también en suspensión, por si necesitamos dar tratamiento a niños que vienen jarabe, viene de forma tópica, en forma gel, viene en solución tópica también. La dosis en adultos de la eritromicina varía desde 250 miligramos a 1 gramo vía oral
cada 6 a 12 horas. Podemos ampliar, ¿verdad? Cada 8 o hasta cada 12, por ejemplo, con un máximo de 4 gramos al día. En los niños sí es una dosis que se tiene que respetar, es de 30 a 50 miligramos por kilo día, vía oral cada 6 a 8 horas. En los niños, como les mencionaba, ¿verdad? Sí, es preferible dar el medicamento en forma de jarabe. La claritromicina, que es un derivado semisintético de la eritromicina, son similares en cuanto a su actividad antibacteriana. Ya vimos cuál es la actividad antibacteriana de la eritromicina, pues es similar. Pero también la claritromicina tiene la ventaja de que tiene actividad contra el Mycobacterium leprae, el micobacterium que causa la lepra. Es por eso que es uno de los medicamentos que se da en esta patología. También actúa sobre el Toxoplasma gondii, que causa la toxoplasmosis, y el Haemophilus influenza. La claritromicina igualmente viene en tabletas de 500 miligramos y en solución pediátrica de 250 miligramos en 5 ml. La dosis es de 500 miligramos vía oral cada 12 horas para adultos y de 15 miligramos por kilo día vía oral cada 12 horas para niños. Eso es un fármaco que cuando ustedes estén en sueño social lo van a tener a la mano y lo van a recetar mucho. Por ejemplo, muchas veces para no tener que someter al niño a una inyección a penicilina, pues fácilmente uno puede optar por el uso de claritromicina, ¿verdad? La acitromicina es activa, aparte de que presenta actividad contra los demás patógenos que la eritromicina. Esta es activa contra el Mycobacterium avium y el Toxoplasma gondii, pero es poco menos activa que la eritromicina y la claritromicina contra estafilococos y estreptococos. Ahora bien, sí es más activa contra la influenza, pero tiene actividad elevada contra especies de clamidia. Es por eso que en cuanto a patologías como cervicitis, que es una inflamación del cervix que da lugar a la salida de secreción purulenta, ¿verdad? En la mujer, a nivel vaginal sí podemos utilizar acitromicina como primer escoge, porque presenta buena difusión a nivel de cervix. La acitromicina lo podemos encontrar en tabletas de 500 miligramos o en jarabe de 200 miligramos en 5 ml y en los adultos hay esquemas de tratamiento. Ahora bien, las dosis o las pautas de duración de tratamiento va a variar mucho dependiendo de la patología, pero eso lo tenemos que estudiar más adelante cuando estudiemos cada patología como tal. Estas son dosis de forma general, pero sí quiero que se lleven en mente que la citromicina tiene 3 pautas de tratamiento que se respetan casi siempre a la hora de tratar una patología en específico. Podemos dar, por ejemplo, 1 gramo como dosis única, una monodosis, y eso se ocupa mucho para cervicitis. La paciente se toma 2 tabletas de 500 y ya no más. También podemos dar una pauta de tratamiento de 3 días, en donde el paciente toma una tableta de 500 miligramos cada día o cada 24 horas por 3 días. Incluso los medicamentos, al menos la citromicina, ya se vende de esa forma, se vende en formato de 3 tabletas o en formato de 5 tabletas, ya porque esa es la pauta de tratamiento establecida. También tenemos otra pauta de tratamiento de 5 días, en donde el paciente se va a tomar 500 miligramos el primer día y los 4 días siguientes toma 250 miligramos. En los niños se respeta también esta pauta de tratamiento, pero varía la dosis de acuerdo a su kilo de peso, por ejemplo. Si es una monodosis la que vamos a dar, la dosis es de 30 miligramos por kilo al día, vía oral, dosis única. Si estamos hablando de 3 días, vamos a bajar la dosis a 10 miligramos por kilo día, vía oral, una vez al día por 3 días. Y si es de 5 días, vamos a dar 10 miligramos por kilo día vía oral el primer día y posteriormente los 4 días que le siguen, vamos a dar 5 miligramos por kilo día vía oral. La telitromicina es un macrólido semisintético con anillos de 14 elementos. Esta tiene actividad in vitro contra Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae,
estafilococcus Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma, Neumófila, clamidia, Helicobacter pylori. Si se fijan, es muy similar al espectro de acción de la eritromicina. Pero muchas cepas que han resultado resistentes a los macrólidos son susceptibles a los cetólidos. La eritromicina pertenece a la familia de los cetólidos por la modificación estructural de estos compuestos. Es un macrólido semisintético. Se administra en dosis de 800 miligramos una vez al día y en Estados Unidos la telitromicina está indicado en la actualidad para el tratamiento de la neumonía bacteriana adquirida en la comunidad. Les traje este fármaco porque es importante también conocer este grupo de fármacos cetólidos que pertenecen a la familia de los macrólidos, pero que en lo personal no he tenido la oportunidad ni de recetarlo ni de verlo, ¿verdad? En las farmacias, muy probablemente en el país no esté, pero sí para que sepan, ¿verdad? Que a partir de la eritromicina se han venido creando diferentes compuestos a raíz de cepas resistentes, a raíz de que quieren ampliar más el espectro de acción de los fármacos. Los efectos adversos en general para los macrólidos son los siguientes. Muy probablemente los pacientes puedan presentar anorexia, náusea, vómito, diarrea, intolerancia gastrointestinal. La eritromicina puede producir hepatitis colestásica aguda. Acordémonos que se almacenan en la bilis. Puede, en un paciente susceptible, llevar a esta patología y que se manifiesta con fiebre, ictericia, alteración de la función hepática. También dentro de sus efectos adversos va a incluir fiebre, eosinofilia, exantema, incrementan las concentraciones séricas de teofilina. Hay que preguntar a los pacientes qué otros medicamentos toman para ver si no nos puede interferir, ¿verdad? El tratamiento de eritromicina, por ejemplo, con aquellos pacientes que toman warfarina, ciclosporina y metilprednisolona. La eritromicina también aumenta la concentración sérica de la digoxina oral por incremento de su biodisponibilidad. Hoy en día que la citromicina ha sido uno de los fármacos más vendidos, ¿verdad? A causa del COVID, que sí es muy eficaz por sus efectos antiinflamatorios, ¿verdad? Como les mencionaba, tenemos que tomar en cuenta que también puede presentar una reacción cruzada con el plaquinol o la hidroxicloroquina, que también se tomaban juntos y que podía aumentar o prolongar el complejo T, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos estos efectos adversos para prevenir futuras complicaciones. La clindamicina es un fármaco, un antibiótico independiente que no pertenece a los macrólidos, sí, pero sí tiene un espectro de acción bastante similar. Este es un compuesto que contiene un radical cloro que se deriva de la lincomicina y es un antibiótico elaborado por Streptomyces liconensis. Su mecanismo de acción y la actividad antibacteriana es inhibir la síntesis de proteínas por interferencia con la formación del complejo de inicio y reacciones de translocación de aminoácidos. Si se fijan, esta también este, se une a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Es por eso que comparte un mecanismo de acción similar a la eritromicina. La clindamicina se da en dosis de 0.5 a 5 microgramos por ml. Tiene un efecto sobre estafilococos, estreptococos y neumococos. Es por eso que se da mucho en casos de neumonía. Los enterococos y los microorganismos aerobios gram negativos lastimosamente son resistentes. Eso no es un antibiótico de amplio espectro. Las especies de bacteroides y otros anaerobios gram positivos y gram negativos son casi siempre son sensibles. Y en el caso de que hayan resistencias a ese medicamento, usualmente se debe a que a nivel del ribosoma, específicamente en los receptores ribosomales, hay alguna mutación genética que evita que la clindamicina se esté uniendo a estos. Probablemente también haya una modificación del receptor por una metilasa de expresión constitutiva. Y hay una activación enzimática de la clindamicina. La absorción de la clindamicina es oral. A diferencia de la eritromicina, los alimentos no interfieren con esta y se distribuyen ampliamente
unido a proteínas, casi en el 90% del fármaco se distribuye de esa forma. Y la clindamicina penetra bien en casi todos los tejidos, con excepción del cerebro, al igual que los macrólidos, ¿verdad? Y el líquido cefalorraquídeo, pero penetra bien en abscesos y es captada en forma activa por las células fagocíticas que la concentran. Si tenemos un paciente que tiene de repente un absceso en la piel, podemos optar por el uso de clindamicina. Su metabolismo es hepático y se elimina por la bilis y por la orina. La clindamicina está indicada para el tratamiento de infecciones de la piel y los tejidos blandos, causadas por estreptococos y estafilococos. Aquí les traía yo, por ejemplo, podemos tratar con clindamicina, ¿verdad? El impétigo y la erisipela o la celulitis. El tratamiento de la infección por microorganismos anaerobios, principalmente los que son provocadas por especies de bacteroides y otras que suelen participar en infecciones mixtas, responde a la clindamicina. La clindamicina se puede combinar con aminoglicósido o con una cefalosporina y cuando lo hacemos de esta forma, se usa en el tratamiento de heridas penetrantes del abdomen y del intestino, ¿verdad? Posterior a la cirugía que le realizan al paciente. Podemos tratar también infecciones originadas en el aparato genital femenino y podemos, en pacientes con neumonía secundaria a una infección por neumocistis gyrobesi, tratarlos con este antibiótico. Los efectos adversos frecuentes que genera la clindamicina tenemos diarrea, náuseas y exantemas. En ocasiones puede alterar la función hepática porque su metabolismo es a ese nivel y puede provocar la aparición de neutropenia. La administración de clindamicina es un factor de riesgo para diarrea y colitis por Clostridium difficile. Todos los antibióticos pueden someter ese efecto adverso, ¿verdad? Acuérdense que los antibióticos también eliminan la flora bacteriana buena, no solamente las bacterias malas. Y en cuanto hacen un barrido prácticamente de la flora bacteriana buena, podemos someter al paciente a una sobreinfección de bacterias patógenas que, gracias a esta alteración de la flora bacteriana, podrían causar enfermedades graves, como por ejemplo la causada por el Clostridium difficile. En el Sistema Nacional de Salud, nosotros vamos a tener a la mano los siguientes macrólidos, ¿verdad? Lo que vamos a encontrar en el MinSal. Tenemos la eritromicina y la acitromicina. No tenemos eritromicina, por ejemplo. Pero de los dos, casi siempre es más común que encontremos la eritromicina. La citromicina es raro que nos la den, ¿verdad? En la unidad de salud, aunque sí, de repente nos la suelen llevar, pero vamos a tener a la mano eritromicina de 500 miligramos y el jarabe para los niños de 250 miligramos en 5 ml. Esa clase en específico la tomé de Capsule, del capítulo 44, y también les haré llegar un documento del cual se pueden apoyar mucho. ¿Tienen alguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a dar por terminada la clase y se las haré llegar hoy en la tarde. Muchas gracias, doctora. Pasen feliz día. Gracias, doctora.